Cuando uno revisa cifras de los últimos 3 años, observa que los dos grandes motores de la economía peruana, que son la inversión privada, las exportaciones y adicionalmente un motor menor pero importante es la inversión pública, esos tres motores han tenido tasas de crecimiento negativas en el año 2014. Entonces, digamos, al detenerse los tres motores, eso explica por qué la economía peruana ha crecido solamente 2,4 luego de crecer hace solo 4 años a tasas por encima de 8%. Ahora, la pregunta es, ¿por qué se han detenido? Empecemos con las exportaciones. Está claro que en los últimos 4 años más o menos se ha revertido el entorno externo favorable que teníamos entre 2012 y 2010-2011 aproximadamente. Ese entorno externo se caracterizaba por altos precios de los metales. Esa situación se ha revertido. Entonces, al bajar los precios de los metales, ha bajado la inversión minera y por ende las exportaciones mineras. Eso significa, en otras palabras, que siendo el Perú un país minero, cuya producción se orienta básicamente a China, tendríamos que encontrar en China las razones de por qué ha habido este frenazo de exportaciones mineras sobre todo. Y lo que está pasando en China es que China, en lugar de crecer a tasas de encima de 10%, que lo hacía en la época, vamos a llamarla de crecimiento fuerte de Perú, está creciendo a tasas ahora de 7% o menos. Entonces, el ajuste o desaceleración china es la que está determinando el menor precio de los metales. Ahora bien, los precios de los metales en general se determinan en los mercados mundiales. Es poco lo que Perú puede hacer al respecto. Lo que sí se puede hacer es incentivar más y mejor las exportaciones no tradicionales, entiéndase agroindustria, textiles, joyería, calzado, que se dirigen a dos mercados. Uno, la eurozona, que está en problemas. Por ahí no sería la salida. El otro mercado es Estados Unidos, cuyo mercado se espera se recupere bastante este año. Sin embargo, hay que tener en cuenta que del total de lo que Perú exporta, el 80% son básicamente productos primarios, donde están los metales, y solo el 20% son no tradicionales. Por esa razón es que yo dudo que así aumenten fuerte las exportaciones no tradicionales, eso tenga algún impacto significativo sobre el crecimiento del PBI. Entonces, por el lado de exportaciones, no es mucho lo que podemos esperar. Veamos inversión privada. La inversión privada se ha detenido también básicamente porque minería se ha detenido también porque construcción se ha saturado, ya no hay nuevas inversiones en construcción. Puede recuperarse algo en agricultura, que el año pasado sufrió algunos problemas de oferta climatológicos. Podría ser que agricultura se recupere un poco, pero ante todo, la inversión privada tenemos que pensarla como una decisión de personas porque esperan obtener algo a cambio. Y para que eso ocurra, el entorno político tiene que estabilizarse. Eso sí está en manos del gobierno. Es decir, hay que estabilizar el entorno político para que la inversión privada y sobre todo la confianza vuelva a recuperarse. La pregunta es si el gobierno podrá o no podrá hacer eso. Y eso a mí me suscita una señal de interrogación, más aún porque estamos en un año preelectoral, ¿no? Por el lado de la inversión pública, que sería el tercer motor o el motor auxiliar, por así llamarlo, el crecimiento ha sido negativo. Uno podría explicarlo por el hecho que recién se han instalado los nuevos gobiernos regionales. Es válido. Sin embargo, yo lo que encuentro es que ahora hay tal problema de corrupción, tal nivel de corrupción, que lo que está pasando es que, voy a ponerlo en términos más o menos fáciles, nadie quiere invertir por temor a ser juzgado en el futuro. Entonces, si bien es cierto, está bien que controlemos la corrupción, no podemos pasarnos al extremo opuesto de la total inacción, es decir, no hacer nada. Entonces, pienso yo que ahí el Ministerio de Economía y Finanzas tiene un rol que jugar, no sé, llámese garantizando, apoyando las inversiones regionales, porque está en sus manos aumentar la inversión pública. No nos olvidemos que del total de inversión pública, cerca del 70% está en manos de gobiernos regionales. Entonces es por ahí de donde hay que pensar cómo podría aumentar.
Por el lado de las exportaciones de minerales, casi nada. Y digo casi nada por no decir nada, porque esos precios no los determina el Perú. Por el lado de las no tradicionales sí podrían hacerse campañas más agresivas para ir a mercados que están en proceso de recuperación, llámese Estados Unidos. Por el lado de la inversión privada, de hecho la palabra confianza es la clave. Y por el lado de la inversión pública yo creo que se necesita una acción mucho más proactiva del Ministerio de Economía y Finanzas para fomentar, forzar un aumento de inversión pública. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Una economía que se está moviendo sobre la base de endeudamiento de las personas no genera un crecimiento sostenible, bajo ninguna circunstancia. Una economía que depende solamente de que China mejore o de que Estados Unidos mejore, tampoco. Lo que requerimos es crear una economía que dependa más de sí misma y dependa menos de lo que ocurre fuera. Y eso es posible de hacer invirtiendo más y mejor en salud, educación, infraestructura rural, etcétera, pero sobre todo destrabando la situación política.